La palabra que quiero compartir la he titulado ¿Cómo manejar las presiones de la vida? Y voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, muy conocido para los lectores de la Biblia. Dice así el texto sagrado: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin duda, cuando Jesús pronunció estas palabras, debió haber habido un número importante de personas que estaban con un cansancio emocional, con un sentimiento de culpabilidad y una frustración muy significativa en sus vidas. Los religiosos siempre ponían un sentimiento de culpabilidad por no lograr las exigencias que ellos demandaban y por las diversas situaciones que ellos podían vivir bajo el Imperio Romano, bajo leyes muy estrictas, de manera que el abuso y todo eso posiblemente conllevó a que Jesús dijera estas palabras con el propósito que calaran profundamente en el corazón y en la vida integral de aquellos hombres. Sin embargo, la palabra de Dios es vigente en los días actuales. La palabra de Jesús son espíritu y son vida, así como ayer produjo efectos importantes en el proceder humano. Hoy, en igual manera, la palabra de Dios sigue corriendo y siendo glorificada y modificando el comportamiento humano cuando el hombre se detiene a considerar la Escritura y la recepción en su espíritu para ponerla en práctica. Lo cierto, apreciado creyente, amigo que no profesa nuestra fe, sin embargo, Dios ha permitido que usted escuche esta palabra, cómo manejar las presiones de la vida. Dios siempre ha probado nuestros corazones bajo presión. Los sufrimientos, las preocupaciones causan un peso emocional fuerte y se agrava cuando el hombre siente la impotencia de encontrar una solución a las diversas vicisitudes que enfrenta para batallar frente a las problemáticas humanas con su propia fuerza, con sus propias aptitudes y con su propio trabajo. La sobrecarga emocional y psíquica a veces es tan grande que va consumiendo la humanidad del ser humano, y el ser humano se siente a veces en una situación tan agonizante, tan preocupante, lleno de ansiedad y de tristeza, que podríamos decir es como caer en un sótano oscuro. En una forma similar lo presenta el salmista David cuando escribe en el Salmo 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó, y su oído se inclinó a mí. Y sigue el versículo 2 diciendo de esta manera: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto, temerán y confiarán en Jehová. Quiero animarle que usted levante su cabeza, que usted se centre en Jesucristo, porque Jesucristo promete sanarnos de la tensión, sanar de todo tipo de carga, no solo una carga física, sino la carga emocional, la carga de la culpabilidad, la carga de los sentimientos de inferioridad, esas diversas cargas que el hombre siente la impotencia de poder cargarla.
La gran realidad es que hay muchas personas que están pasando por conflictos matrimoniales. Otros pueden estar llenos de ansiedad y de temores. El encierro que ha originado la pandemia del COVID-19 ha generado problemas también en algunas personas. La violencia intrafamiliar que se manifiesta cuando las personas no han acostumbrado a vivir juntas. Lo que ha acontecido con esta pandemia, los altos índices de violencia, lo que podría parecer en nuestra mirada y nuestra óptica cristiana como algo totalmente absurdo, porque debiéramos aprovechar esa oportunidad que Dios nos da de estar juntos como familia. Pero podríamos agregar los altos niveles de estrés, la pérdida laboral, el rompimiento de relaciones y una serie de situaciones que van produciéndose en el devenir del ser humano en esta sociedad de tanto movimiento, tan materialista, tan desconectada de Dios. Por eso cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una palabra tremendamente adecuada, porque cuando esta palabra fue pronunciada, sin duda, había muchos buscadores de la verdad. Había hombres que anhelaban por todos sus medios y sus esfuerzos de ser buenos, de acuerdo al yugo que ponían los propios religiosos. Pero ellos sentían la imposibilidad de lograr precisamente la sanidad emocional, la sanidad espiritual, la paz interna. Esa es la gran realidad de lo que pasa. Entonces Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Y sus palabras están dirigidas a hombres cansados en busca de la verdad, cansados de las falsas enseñanzas que le prometían ayuda y cansados de los niveles altos de superstición. Y Jesús dice, venid a mí todos. Y luego los invita a tomar el yugo sobre sus hombros. Los judíos empleaban la palabra yugo para hablar de sumisión, para hablar de una actitud de humildad, de reconocer la autoridad. El esclavo tenía que aceptar gustosamente porque era esclavo, era un siervo. Entonces se le daba la connotación de sumisión, el yugo sobre vosotros. Pero también el texto habla de que su yugo y la carga es ligera. En otras palabras, el yugo está hablando lo que se le ponía en la cabeza para el transporte a los bueyes. El yugo, mi yugo, es fácil y ligera mi carga. Es fácil porque se adapta bien. Los carpinteros de aquel tiempo, inclusive William Barclay, un comentarista muy reconocido, habla y que muchos pensaban que Jesús era un excelente carpintero y que él preparaba estos yugos en una forma muy especial y que se adaptaban muy bien. Pero ese era el propósito. Ahora, la carga es ligera. No es una carga que resulte fácil de llevar, sino que se nos entrega con amor. Y el amor hace que la carga, por más pesada que sea dulce, sea como una canción, sea algo mucho más llevadero. Cuando la carga consiste en amar a Dios y amar a nuestro prójimo, esa carga se torna una carga saludable, una carga liviana, una carga ligera, como dice el texto sagrado. Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando un hombre y una mujer ponen su fe en Jesús y comienza a desarrollarse la fe en ese hombre
al entrar en contacto con Jesús, a cultivar una intimidad con Él, la paz interior comienza a ser manifestada. Jesús es el príncipe de la paz. Y cuando el hombre se reconcilia con Dios, uno de los resultados es precisamente la paz. Al creyente tenemos que decirle que en la medida que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y permite que nos desarrollemos espiritualmente, vamos a salir airosos frente a las demandas de la vida. El gran problema se presenta en nuestros amigos, que no conociendo la gracia redentora, de no haberse relacionado con Jesucristo, de vivir distanciado de Dios y de la sagrada palabra de Dios, entonces se generan en ellos muchas dificultades para que las demandas de la vida puedan sacarle el provecho suficiente y puedan reaccionar adecuadamente frente a las pruebas y frente a las situaciones que Dios permite para que nuestros corazones sean probados. Pensemos en un momento en las crisis del matrimonio, en los altos índices de rupturas, de rebeldía, de infidelidad, de cuánta situación anómala al interior de una familia. Es bueno pensar en el matrimonio, las cosas que atraen y agradan a dos personas que han decidido casarse. Un hombre que llegó a la conclusión de enamorarse de esa mujer y la mujer por lo consiguiente. Ellos anhelan vivir toda su vida y siempre están esos sueños quimeros, vivir una vida placentera. Cuando ellos van al altar y ambos dedican palabras de promesa, el amor, la comprensión, el compromiso, la lealtad, la tolerancia, la ternura, son palabras que los hacen sentir bien, se sienten felices. Pero cuando las presiones de la vida, cuando las pruebas en el matrimonio, cuando las situaciones en los diferentes aspectos que pasa la familia, en la pobreza, en la situación económica, en diversas situaciones, estas presiones a veces hacen cambiar el romanticismo que se vivió al inicio. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a manejar las presiones, a manejar las situaciones anómalas, manejar, pero cuando uno tiene a Cristo, cuando Jesús se ha revelado a nosotros, entonces mucho más posible obtener victoria. Cuando los vientos son a favor, cuando no hay tormenta, cuando todo marcha bien, es mucho más fácil tener expectativas de un futuro mejor. El hombre y la mujer pueden planificar, pueden proyectarse cuando todas las cosas marchan bien, cuando la relación está caminando de una forma óptima. Pero cuando viene la crisis, las presiones aumentan los problemas. Y cuando aumentan los problemas, entonces el método moderno es separarse. Las voces de los propios compatriotas comienzan a decir: mira, tienes que separarte, tienes que rendirse. Entonces, la familia postmoderna, hay muy pocos grados de tolerancia porque falta la luz de Dios. Y cuando Dios no está presente, las cosas se complican mucho más. Esa es la tendencia de soslayar las exigencias de las Sagradas Escrituras. Entonces el hombre se rinde muy fácilmente. Cuando uno de los cónyuges solamente hace el esfuerzo para mirarse en el espejo de la palabra y darse cuenta si está viviendo de acuerdo al diseño de Dios, si los roles lo está cumpliendo con eficiencia, cuando solo uno está dispuesto a decirle: Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, trabaja en mi corazón, quiero ser el esposo o la esposa que tú has diseñado para mí. Pero cuando solo uno hace el esfuerzo y el otro cónyuge
solamente no hace ningún esfuerzo posible para restaurar la relación, para mejorar las relaciones quebradas, entonces viene el desgaste de la relación del matrimonio. Viene la frustración, la decepción, y poco a poco comienza a desvanecerse algo que comenzó con tanto entusiasmo y tanto romanticismo. Comienza a perder la intensidad del afecto porque las palabras ásperas, la desconsideración, el adulterio y muchas experiencias que vive a veces los matrimonios van socavando esa relación y van afectándolo con profundas llagas emocionales, con profundo dolor en el alma, y los pensamientos negativos comienzan a envenenar más a ese ser humano. Sin embargo, cuando observamos matrimonios plenamente realizados, son realizados no porque sean matrimonios perfectos, en el sentido de impecabilidad, sino han llegado a un grado de madurez, porque frente a los diversos periodos de presión, de lucha, de prueba, de cambio de caracteres, de mejorar ciertas situaciones anómalas que se presentaron en un momento, aprendieron a obedecer a Dios, aprendieron a sujetarse al poder de la palabra, y los consejos de las Escrituras fueron determinantes para un cambio de vida personal. Y cuando eso comienza a lograrse, entonces el hombre y la mujer puede decir: puedo vivir agradablemente con mi esposa, a pesar que tengo diferencia, a pesar que ambos tenemos habilidades y debilidades diferentes. Sin embargo, nuestra sencillez de corazón para reconocer la importancia que Dios tome parte activa en nuestro proyecto matrimonial. Y la gran realidad es que las presiones hacen sucumbir a tantos hombres y tantas mujeres, y por ende los hijos sufren la consecuencia de la falta de sabiduría de sus padres. Y una de las razones es que han contraído matrimonio y avanzaron como matrimonio sin considerar que lo más determinante para el éxito matrimonial es ser un matrimonio de propósito. Cuando un hombre y una mujer entienden que hay un propósito de Dios para su vida matrimonial, entonces se dan cuenta que los hijos son una gran bendición y son recibidos como un regalo de Dios. Entonces ese padre y esa madre se da cuenta que el hijo y la hija que ha nacido es para traer alegría y satisfacción al interior del matrimonio, y comienzan a darle formación con palabras y actitudes, con palabras y acciones, y se comienzan a regocijar, se comienza a tener una honda satisfacción interior cuando ven que sus hijos comienzan a crecer y comienzan a cultivar la honradez, la transparencia, la vida en familia, la dedicación, el amor, el servicio a Dios, el amor a Dios. Esas son las cosas que verdaderamente son tremendamente positivas para un padre que ha conocido a Dios, que su esposa ha conocido a Dios y que han descubierto que hay un propósito divino para sus propias vidas. Entonces hay un propósito de Dios para el emprendimiento como matrimonio, el desafío para hacer influencia a la comunidad donde vive, para ser agentes de bendición a otras personas. Pero una cosa importante es que el amor de Dios es un amor inagotable. El amor de Dios es un amor inagotable. La fuerza motivadora de la sociedad actual es el egoísmo, contrapuesto con la generosidad del reino de Dios, del corazón de Dios, la generosidad. La pasión no es lo mismo que el amor, y el amor no es lo mismo que la pasión. A veces la pasión, que es parte y debe estar presente dentro de un matrimonio, a veces la pasión solo
está evidenciando el egoísmo, está evidenciando la lujuria. Pero el amor es dar, el amor es entrega, el amor es dedicación, el amor es desear lo mejor para aquel que yo amo. Por eso que vamos a la palabra del Señor y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13. El versículo 4 en adelante dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios que escasea en los corazones de este mundo. Porque el amor que se promete es un amor que está afincado solamente a la vía somática del individuo. Dios está desconectado del proyecto matrimonial. Entonces todo se circunscribe a la pasión, a pasarlo bien, al placer. El placer, la sexualidad es parte de la vía matrimonial, pero no lo es todo. El amor es sufrido. El amor es benigno y comienza a describir el verdadero amor, el amor que no puede ser producido por nosotros mismos. Ese amor viene de Dios y nosotros nos constituimos en recipientes donde ese amor debe fluir y debe manifestarse en acciones y en palabras. Por eso este amor que expresa el apóstol San Pablo tiene que ser este amor verdadero, expresado como esposo, expresado como padre y los hijos por lo consiguiente. Es decir, es un amor que debe manifestarse continuamente en la vida de la familia. Y es este amor que de igual manera se debe exteriorizar en toda nuestra responsabilidad ciudadana. Por eso cuando habla el apóstol San Pablo del amor, que es un verdadero panegírico, es una alabanza al amor. Pero cuando escribe en el libro de Efesios, en el capítulo 5, encontramos palabras tremendamente oportunas y saludables. Dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y eso habla que es un amor sacrificial, es un amor que se mide por el esfuerzo personal, el deseo de que con acciones concretas manifieste ese amor a esa mujer que un día le hizo una promesa en el altar. Hay relaciones rotas, nadie puede desconocer lo que está sucediendo en el mundo. Matrimonios que perdieron el romanticismo de un principio. Su relación es agónica y con claros síntomas de muerte. Y es posible que usted esté en una situación de esa manera, que usted esté agobiado, esté deseando salvar su matrimonio, pero no sabe cómo. Esta palabra sin duda le va a ayudar. Escuche con atención los pensamientos que tengo para compartir con ustedes. El matrimonio se edifica entendiendo lo que significa amarse. Hay hombres que saben cómo poder amar a su esposa. En otras palabras, cómo hacer sentir bien a la esposa. Esposas que de igual manera pueden saber cómo amar a su esposo. Pero muchas veces un hombre se torna renuente, una mujer, por lo consiguiente, no están decididos a caminar en la senda del amor. No están dispuestas a caminar en esta senda del amor. Deciden no hacerlo. Deciden no practicar y hacer lo que verdaderamente produce alegría y buena impresión en el cónyuge. Por eso es que es tremendamente importante caminar en el amor de Dios y no negarnos a caminar en el amor. Si queremos que nuestro cónyuge nos ame de verdad, nosotros tenemos que revisar nuestra conducta. Porque mucho más fácil es cantar acerca del amor. Mucho más fácil es decir te amo
que vivirlo, que expresarlo con acciones. Entonces solo el Espíritu Santo puede ayudarnos para que verdaderamente nuestras esposas se sientan amadas, valoradas y se sientan importantes. Y en igual manera, los esposos se sientan que valen, que son importantes para sus esposas, porque sienten el afecto, el cariño de ellos. Este es el mensaje que Dios promete. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En la medida que nosotros estemos dispuestos a aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestro espíritu, vamos a reaccionar mejor en nuestra convivencia matrimonial, en nuestra relación con los hijos y también como ciudadanos. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Podemos destruir ilusiones. Podemos socavar las relaciones humanas si nosotros somos ásperos en nuestro trato personal. La palabra dura siempre da como resultado el desánimo y el dolor. Por eso que tú y yo tenemos que convertirnos en hombres y mujeres que soltemos palabras de bendición. Porque podemos edificar vidas, inspirar vidas, ayudar a otros a través de las palabras que nosotros declaramos. Dice el salmista: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que nuestros labios sean instrumentos de bendición, de ánimo, de motivación. Los matrimonios y la familia en general se fortalecen a través de las palabras afables, a través de reconocer y encomiar a los integrantes de la familia, de reconocer sus habilidades, sus aptitudes, de valorar las capacidades. Eso siempre traerá resultados positivos. Los matrimonios y las familias van creciendo en armonía, con una mente sana, sanos de alma, sanos en sus emociones, sanos en sus recuerdos. Porque la gran realidad es que hay muchos hombres. Hay hombres que han sido puestos en lugares de privilegio, lugares de influencia sobre otros. Hay personas que ocupan cargos gerenciales, pero son prepotentes, son groseros, son exigentes. Y el clima que ellos generan es un clima tenso. Y sabe, un empleado no puede rendir lo mismo cuando hay un gerente, un subgerente, un prepotente, un hombre que no sabe tratar bien a su prójimo, que no reconoce la capacidad. Y cuando uno de sus subalternos se equivoca, entonces la sarta de groserías. Ese comportamiento es un comportamiento totalmente inadecuado. La empresa no va a producir lo suficiente, porque cuando se cultivan relaciones saludables, eso es mucho más llevadero. Todos esos gerentes y esos hombres de influencia que tienen un temperamento iracundo y que no saben respetar ni ponerse en el lugar de aquellos que están bajo sus órdenes, pero que a veces humanamente se equivocan. Que Dios nos ayude. Por eso que la lengua del sabio produce sanidad, es medicina. Pero mire lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. La responsabilidad que tenemos nosotros como padres, con nuestras familias, como esposos y como padres, es fundamental. El padre y la madre juegan un papel muy vital. Pero aquí menciona el padre. El padre cumple la responsabilidad de dirigirles, enseñarles, pero enseñarles con el ejemplo. No diga los efectos nocivos que produce el cigarro,
los efectos nocivos que produce el trasnoche, el alcohol. Si el padre también está esclavizado a esos comportamientos, entonces pierde toda autoridad. El hijo tiene que reaccionar con sabiduría. El hijo tiene que responder en una forma correcta. Pero si el hijo desprecia el consejo y la corrección, es descrito como necio. Aparentemente dura, pero son palabras que debieran leerse. El libro de Proverbios debiéramos tenerlo como lectura obligatoria en cada uno de los establecimientos educacionales. Esos principios tan prácticos que nos hacen mejores ciudadanos, mejores con el prójimo, mejores hijos, mejores padres, mejores seres humanos. Pero que una sociedad que ha postergado a Dios y se ha revelado al grado de decir Dios no existe, que son considerados a la luz de la Biblia como necios, pero esa es la sociedad que ejerce una presión sobre la vida de la iglesia y sobre las normas establecidas por las Sagradas Escrituras. Hay otro pasaje interesante en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. La mujer necia es como las termitas no detectadas que van consumiendo la madera y que van consumiendo la madera y produciendo los efectos en esa casa. Cuando una mujer no reconoce los fundamentos de la familia, cuando una mujer actúa en una total desobediencia y en una anarquía al interior del hogar, entonces se va a respirar un ambiente tóxico. Pero en igual manera, cuando hay un hombre perfeccionista, narcisista, prepotente, entonces en igual manera la atmósfera será tóxica, será una atmósfera contaminante, y que en igual manera el clima de tensión, de preocupación y estados depresivos que puede generar en otras personas, culpabilidad. Por eso que es tremendamente interesante someternos al bisturí de Jehová, permitir que el bisturí de Jehová cercene todo lo que nos sirve y pueda perfeccionarnos verdaderamente como vasos agradables ante los ojos de Dios. Concluyamos con las palabras del texto que usé al principio. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¡Qué declaración más maravillosa! Venid a mí. ¡Qué autoridad para decir venid a mí! Todos, no algunos, todos. Venid a mí. Ningún hombre se atrevió a hacer una declaración semejante. Solo Jesús se atrevió a declararlo. Porque en Jesús hay poder para libertar de las cargas emocionales. Hay poder para libertar del poder de los demonios. Porque en Jesús hay poder para sanar a los enfermos. En Jesucristo hay poder para libertar al hombre que está esclavo en la pornografía, en las sugestiones inmorales, en la esclavitud, en la droga. Hay poder en Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás agobiado? ¿Estás con culpabilidad, con sentimientos de culpabilidad? ¿Tienes una carga emocional? ¿Tienes un profundo dolor en tu corazón? ¿Tienes una carga espiritual? ¿Sientes que teniendo conocimiento del Evangelio has vivido como si no conocieras a Jesús? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué estado emocional y espiritual te encuentras? ¿Cómo está tu cuerpo físico? ¿Cómo están tus pensamientos? Hoy Jesús dice, venid a mí todos, que yo os haré descansar. Jesús ofrece descanso. Yo os haré descansar. Él te liberará de la culpa. Él te va a libertar de la cicatriz emocional, de los traumas emocionales. Jesucristo, ven a Él. Él es la respuesta. Él te da descanso de la culpabilidad y del diablo. Esa es la realidad. Porque el diablo
a través de los pensamientos comienza a bombardear y a ejercer culpabilidad. Cuando un hombre y una mujer tienen sentimientos de culpabilidad por lo que hizo, necesita perdón. Necesita perdón. Y Jesucristo, no importa el tipo de pecado, Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy, para libertar tu vida. Él te ama como tú no te imaginas. Pero hay otra culpabilidad ficticia. Es una culpabilidad que no es producto del pecado propiamente tal, sino es producto de trastornos y de problemas emocionales. A veces hay mujeres que se sienten culpables, se sienten que han pecado, se sienten que porque tienen a su lado un hombre que la hace sentir culpable una y otra vez con su trato violento, agresivo. Que Dios nos ayude verdaderamente. Y eso puede ser en sentido opuesto. Y la otra cosa, apreciado, en este pasaje del descanso del Señor, es que todo hombre y toda mujer tiene que ir a Jesús. Nada más que Jesús. Usted debe creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es la respuesta para usted, que la esperanza para su vida es Jesucristo el Señor. Acéptele como el Redentor del mundo. Acéptele como el único mediador entre Dios y los hombres. Reconózcale como la única esperanza para su vida. Reconózcalo como el sanador y el restaurador de su vida. Jesús, venid a mí todos, que yo os haré descansar. Recibe esta palabra, obedece esta palabra, comunícate con nosotros. Nuestro ministerio, el ministerio que nosotros somos parte, queremos ayudarte y queremos que la realidad del poder de Dios se haga en tu vida una gran realidad. Dios te bendiga.